El hacha golpea el hielo con furia desesperada, mientras los ojos abiertos de una joven miran desde el fondo congelado, sus manos golpeando la superficie transparente que la separa de la vida. Tiene segundos antes de que sus pulmones cedan y el lago se convierta en su tumba. Antes de continuar con esta historia de supervivencia y redención, cuéntame en los comentarios desde qué país nos escuchas. Si esta historia te atrapa, regálame un like y suscríbete para más relatos que tocan el alma. El viento aullaba entre los pinos como un espíritu herido cuando Nashoba vio la mancha oscura bajo el hielo. Se detuvo en seco. Su caballo resopló, enviando nubes de vapor al aire helado de febrero. El lago llevaba 3 semanas congelado, una capa gruesa y traicionera que brillaba bajo el sol pálido de media tarde. Nashoba había cruzado por aquí cientos de veces. Conocía cada piedra, cada curva del camino que bajaba desde su refugio en las montañas hacia el valle. Pero nunca había visto eso. Una forma humana, suspendida, atrapada bajo el hielo como un insecto en ámbar. Desmontó sin pensarlo. Sus botas crujieron sobre la nieve mientras corría hacia la orilla. El frío le mordía el rostro, pero no lo sentía. Solo veía esos ojos, abiertos, vivos todavía. Una mujer joven, tal vez 25 años, con el cabello rubio flotando alrededor de su cara como algas doradas. Sus manos golpeaban la superficie desde abajo, débiles, desesperadas. Nashoba cayó de rodillas sobre el hielo. El agua congelada era gruesa, quizás 30 centímetros. Miró los ojos de la joven y vio el terror puro, el último aliento contenido en sus pulmones, la muerte acercándose segundo a segundo. «Aguanta», murmuró, aunque sabía que ella no podía oírlo. Corrió de vuelta hacia su caballo y arrancó el hacha de la montura. El mango de madera estaba frío como hueso. Regresó al lago calculando. Si rompía el hielo directamente sobre ella, los fragmentos podrían lastimarla, empujarla más abajo. Tenía que ser preciso. Eligió un punto a medio metro de su cabeza y levantó el hacha. El primer golpe hizo estallar el silencio del valle. El hielo se agrietó, pero no cedió. Segundo golpe. Tercero. Las grietas se extendían como telarañas. La joven bajo el agua había dejado de moverse. Sus ojos seguían abiertos, pero ahora había una quietud terrible en ellos. «No», gruñó Nashoba entre dientes. Cuarto golpe. Quinto. El hacha atravesó finalmente la superficie y el agua negra brotó como sangre de una herida. Siguió golpeando, agrandando el agujero, ignorando el frío que le quemaba las manos, el agua que salpicaba su rostro y se congelaba en su barba. Cuando el agujero fue lo bastante grande, se tumbó sobre el hielo y hundió los brazos en el agua helada. El shock del frío fue como un puñetazo en el pecho. Sus dedos buscaron a ciegas, rozaron tela, luego piel fría. Finalmente agarraron. Tiró con todas sus fuerzas. El cuerpo de la joven era un peso muerto, empapado, resistente. Pero Nashoba había arrastrado ciervos y osos por estas montañas. No iba a dejarla ir. La sacó del agua de un tirón brutal y la arrastró sobre el hielo, lejos del agujero. La joven estaba azul, rígida, con los labios del color de la ceniza. No respiraba. Nashoba la volteó de costado y golpeó su espalda con la base de la mano. Una vez, 2 veces, nada. La volteó boca arriba, inclinó su cabeza hacia atrás y sopló aire en sus pulmones. Una vez, otra. Comprimió su pecho con las manos, contando en apache, una letanía antigua que su abuela le había enseñado para llamar de vuelta a los espíritus perdidos. La joven convulsionó, vomitó agua negra y tosió con un sonido desgarrador, como si su garganta se partiera. Nashoba la volteó de nuevo de costado, mientras ella escupía más agua, jadeando, temblando tan violentamente que sus dientes castañeaban. Estaba viva. Él se quitó su abrigo de piel de oso y la envolvió en él. Pesaba nada, solo huesos y frío. La cargó en brazos y caminó hacia su caballo. Ella no protestó, no habló. Sus ojos miraban al cielo sin ver, perdidos en algún lugar entre la vida y la muerte. Nashoba la montó en la silla delante de él y espoleó al caballo montaña arriba. El refugio estaba a 1 hora de camino. Sujetó a la joven contra su pecho, sintiendo cómo el frío de su cuerpo se filtraba a través de su camisa. Ella seguía temblando, un temblor que parecía venir desde sus huesos. «Ya pasó», murmuró él. «Ya pasó».
pero sabía que no era cierto. Fuera lo que fuera que había empujado a esta mujer a cruzar un lago congelado en pleno invierno, no había pasado. Apenas estaba comenzando. El refugio de Nashoba era una cabaña de troncos construida contra la ladera de una montaña, medio enterrada en la roca viva, invisible desde el valle. Un lugar hecho para esconderse, para olvidar. Lo había construido con sus propias manos hacía 5 años, después de que el mundo se volviera demasiado ruidoso, demasiado doloroso. Dentro hacía calor. El fuego en la chimenea de piedra llevaba ardiendo desde la mañana. Nashoba colocó a la joven sobre su catre de pieles y comenzó a quitarle la ropa empapada. Ella no resistió. Estaba en shock, con los ojos vidriosos, la mandíbula tensa. Él trabajó rápido, sin mirar más de lo necesario, con la eficiencia de alguien que ha cuidado heridos antes. Cuando le quitó la camisa desgarrada, se detuvo. Moretones, nuevos y viejos, amarillos, verdes, púrpuras. Cubrían sus costillas, sus brazos, su espalda. No eran moretones de una caída. Eran moretones de puños, de patadas, de violencia repetida y sistemática. En su muñeca izquierda había marcas rojas profundas, como de cuerdas o cadenas. Nashoba apretó la mandíbula. Un calor oscuro subió por su garganta, pero lo empujó hacia abajo. Ahora no. Ahora ella necesitaba calor y seguridad. La envolvió en mantas secas de lana y pieles de ciervo. Le frotó los pies y las manos para devolver la circulación. Calentó agua y le hizo beber pequeños sorbos de té de hierbas, sosteniéndole la cabeza cuando temblaba tanto que derramaba el líquido. Pasó 1 hora, luego 2. El temblor fue disminuyendo gradualmente. El color regresó a sus labios, primero rosa pálido, luego casi normal. Sus ojos comenzaron a enfocar, a ver realmente dónde estaba. Nashoba se sentó en una silla de madera al otro lado de la habitación, dándole espacio. No dijo nada. Solo la observó respirar, volver a la vida segundo a segundo. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse y la cabaña se llenaba de sombras naranjas, ella habló. Su voz era un susurro roto, casi inaudible. ¿Por qué? Nashoba la miró. Ella tenía los ojos fijos en él, azules como el hielo del que la había sacado, pero ahora con algo más. Confusión, miedo, desconfianza. ¿Por qué me salvaste?, preguntó de nuevo, y había algo terrible en esa pregunta, como si la idea de ser salvada fuera más extraña que la idea de morir. Nashoba no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo, como hacía con todo. Finalmente dijo, porque estabas ahí. Era la verdad. Simple, completa. Ella lo miró un largo momento, como si buscara la mentira, la trampa, el precio oculto. No encontró nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no derramó. Cerró los párpados y se dio vuelta hacia la pared. Nashoba se levantó en silencio y salió de la cabaña. Afuera, la noche había caído completa. Las estrellas brillaban como fragmentos de hielo en un cielo negro infinito. El viento había cesado. Todo estaba quieto. Se sentó en el tronco que usaba como banco y sacó su pipa de arcilla. La llenó con tabaco y la encendió con una brasa que llevó del interior. El humo subió en espirales hacia las estrellas. Pensó en los moretones, en las marcas de las cuerdas, en los ojos aterrorizados de la joven cuando preguntó por qué la había salvado, como si ninguna bondad en el mundo tuviera sentido para ella. Pensó en su esposa, Aiyana, en su hija, pequeña Talulá, en cómo había fallado en protegerlas cuando más lo necesitaban, en cómo había vivido los últimos 5 años como un fantasma, cumpliendo los movimientos de estar vivo sin estar realmente aquí. Tal vez los espíritus le habían puesto a esta mujer en el camino. Tal vez era una segunda oportunidad, o tal vez era simplemente lo que era. Un hombre que encontró a alguien muriendo y decidió que la muerte no ganaría ese día. No lo sabía. Fumó su pipa hasta que se consumió. Luego regresó adentro. La joven dormía ahora, acurrucada bajo las mantas, su respiración suave y regular. Nashoba se tendió en el suelo cerca del fuego, su rifle al alcance de la mano. No sabía qué vendría mañana, pero sabía una cosa con certeza. Quienquiera que le hubiera hecho eso a ella, quienquiera que la hubiera marcado con esa violencia, vendría a buscarla. Y cuando viniera, Nashoba estaría esperando. Cerró los ojos y dejó que el sueño lo tomara, ligero como siempre, con una parte de él siempre alerta,
siempre escuchando el viento que podía traer problemas desde el valle. La luz gris del amanecer se filtró por la única ventana de la cabaña cuando Nashoba despertó. El fuego se había reducido a brasas. Se levantó sin hacer ruido y lo alimentó con leña seca, viendo cómo las llamas volvían a la vida, lamiendo la madera con lenguas naranjas. La joven seguía dormida. Había pasado la noche sin pesadillas visibles, sin gritos. Eso era bueno. El cuerpo necesitaba descanso para sanar. Nashoba salió a revisar los alrededores. La nieve había caído durante la noche, una capa fresca que cubría sus huellas del día anterior. Bueno, eso les daba tiempo. Revisó las trampas que tenía colocadas en el perímetro, todas intactas. Nadie había pasado por aquí. Cuando regresó, ella estaba despierta. Sentada en el catre con las mantas subidas hasta el cuello, observándolo con esos ojos azules tan alerta como los de un animal herido. No dijo nada cuando él entró. Nashoba fue a la alacena y sacó cecina de ciervo, pan de maíz que había hecho 2 días antes, miel silvestre. Preparó una bandeja simple y la colocó en la mesa de madera cerca del catre. «Come», dijo. Ella miró la comida como si fuera una trampa. Sus manos salieron lentamente de debajo de las mantas. Temblaban todavía, pero no de frío. Tomó un pedazo pequeño de pan y lo mordisqueó con cuidado, como si esperara que se lo arrebataran en cualquier momento. Nashoba se sentó del otro lado de la habitación y comenzó a limpiar su rifle. No la miraba directamente, pero la observaba con su visión periférica, leyendo su lenguaje corporal. Tensión en los hombros, piernas listas para huir, pero comía. Eso era lo importante. Pasó la mañana así. Él hacía tareas simples: limpiar armas, reparar una bota, tallar un trozo de madera. Ella comía poco a poco, bebía agua, lo observaba desde su rincón. No hablaban. El silencio no molestaba a Nashoba. Había vivido en silencio durante años. El silencio era honesto. Las palabras podían mentir, pero el silencio nunca lo hacía. Cuando el sol estaba alto, calentó más agua y dejó una olla, trapos limpios y jabón cerca del catre. «Para que te laves», dijo. «Voy a estar afuera. Toma tu tiempo». Salió y cerró la puerta detrás de él. Se sentó en su tronco y trabajó en reparar una trampa rota. Media hora después, escuchó que la puerta se abría levemente. Ella asomó la cabeza, el cabello todavía húmedo, peinado hacia atrás. Llevaba puesta una de sus camisas viejas que le quedaba enorme, y unos pantalones que había atado con una cuerda. «Gracias», dijo. Su voz seguía siendo un susurro, pero más fuerte que ayer. Nashoba asintió. Ella cerró la puerta de nuevo. Los días siguieron así, uno tras otro. Nashoba cazaba, cocinaba, mantenía el fuego. Ella recuperaba fuerzas lentamente. Al tercer día pudo caminar sin marearse. Al cuarto día, ayudó a lavar los platos sin que él se lo pidiera. Al quinto día se sentó junto al fuego en vez de esconderse en el catre. Nashoba no preguntó nada. No preguntó su nombre, de dónde venía, qué había pasado. Las respuestas vendrían cuando ella estuviera lista, o no vendrían nunca. De cualquier modo, no cambiaba nada. Pero sí le enseñaba cosas pequeñas: cómo avivar el fuego cuando las llamas bajaban, dónde guardaba la leña seca, cómo preparar el té de hierbas que tomaban por las mañanas. Información práctica, cosas que la hacían menos dependiente, más capaz. Ella aprendía rápido. Observaba todo con esos ojos atentos, memorizando cada movimiento, cada ubicación, como alguien que sabe que podría necesitar sobrevivir sola otra vez. Una noche, mientras compartían un guiso de conejo en silencio, ella habló de repente. «Sara». Nashoba levantó la vista de su plato. «Mi nombre es Sara», dijo. No lo miraba. Mantenía los ojos fijos en el fuego. «Nashoba», respondió él. «¿Qué significa?» «Lobo». Ella asintió levemente, como si eso tuviera sentido, como si un lobo fuera exactamente lo que necesitaba en ese momento. El silencio regresó, pero ahora era diferente, menos tenso. Algo había comenzado a cambiar. La noche del sexto día, Nashoba no pudo dormir. No era inusual. El insomnio lo había perseguido durante años, desde aquella noche en que volvió a su hogar y encontró cenizas donde debía haber vida. Se levantó sin hacer ruido y salió a la noche fría. La luna estaba casi llena, bañando la nieve con luz plateada.
Se sentó en su tronco y sacó la pipa. Pensó en Aiyana, su risa como agua sobre piedras, la forma en que trenzaba su cabello negro, cómo cantaba canciones antiguas mientras cocinaba. Pensó en Talula, sus manos pequeñas aferrándose a su dedo, sus primeros pasos tambaleantes, la promesa que le había hecho de mantenerla siempre segura. Promesa rota, sangre en la tierra, gritos que nunca lograría olvidar. No podía dormir. Nashoba giró la cabeza. Sara estaba en la puerta, envuelta en una manta. Había salido tan silenciosamente que no la había oído. Yo tampoco, dijo él. Ella se acercó y se sentó en el otro extremo del tronco, manteniendo distancia pero aceptando su presencia. Miraron juntos las montañas iluminadas por la luna. Tuve una familia, dijo Nashoba de repente. Las palabras salieron solas, sin permiso. Hacía 5 años que no hablaba de esto con nadie. Esposa, hija. Sara esperó. No hizo preguntas. Solo escuchó. Atacaron nuestra aldea. Hombres blancos buscando tierra, buscando oro. Yo estaba cazando en las montañas. Cuando volví, se detuvo. Tragó saliva. Era demasiado tarde. El silencio se extendió entre ellos, pesado de dolor compartido. Yo también tuve familia, dijo Sara finalmente. Su voz temblaba pero se mantuvo firme. Padres, un hermano menor. Vivíamos en una granja en Montana. Nashoba esperó, como ella había hecho por él. Mi padre se enfermó. Necesitábamos dinero para medicinas. Vi un anuncio. Trabajo en un campamento maderero. Buena paga. Parecía... Se interrumpió. Una lágrima corrió por su mejilla, brillando plateada a la luz de la luna. Era mentira. Todo era mentira. Nashoba sintió que sus manos se cerraban en puños. Mantuvo su voz calmada. ¿Cuánto tiempo? 8 meses. Nos tenían... Éramos 5 mujeres. No podíamos salir. Si intentabas escapar, su voz se quebró. ¿Las otras? Sara negó con la cabeza, un movimiento pequeño y terrible. Está bien, dijo Nashoba, aunque nada estaba bien. Estás a salvo ahora. No, susurró ella. No lo estoy. Él me buscará. Cullen, el que dirige el campamento, no deja ir a nadie. Dijo que si alguna intentaba escapar, la encontraría y haría que las demás lo vieran. Como advertencia. «Que venga», dijo Nashoba. No había emoción en su voz, solo un hecho simple como el cielo sobre ellos. Sara lo miró entonces. Realmente lo miró. Vio algo en sus ojos que la hizo temblar, pero no de miedo. «No quiero que nadie más muera por mí», dijo. «No morirá», respondió Nashoba. «Pero si viene a buscarte, no se irá caminando». Era una promesa, y Nashoba no hacía promesas que no pudiera cumplir. Se quedaron sentados juntos hasta que el frío se volvió insoportable. Luego regresaron adentro. Sara se acostó en el catre. Nashoba se tendió en el suelo cerca del fuego, como siempre. Pero antes de cerrar los ojos, habló una vez más. «Sara». «Sí, hiciste bien en escapar, fuiste valiente». Silencio. Luego, tan suave que casi no la escuchó. «Gracias». Nashoba dejó que el sueño lo tomara, pero mantuvo su rifle más cerca que nunca. Porque ahora sabía que el peligro era real, tenía nombre, y eventualmente llamaría a su puerta. Y cuando lo hiciera, estaría listo. El 7º amanecer llegó diferente. Nashoba lo supo antes de abrir los ojos. Algo en el aire había cambiado. El silencio era demasiado completo, demasiado tenso, como el momento antes de que estalle una tormenta. Se levantó sin hacer ruido y tomó su rifle. Sara seguía dormida, acurrucada bajo las mantas. Salió a la luz gris del alba. La nieve fresca de anoche había capturado la verdad que él temía. Huellas. Varias. Botas pesadas. Habían estado aquí durante la noche, rodeando la cabaña, observando. Nashoba siguió el rastro con los ojos. 3 hombres, quizás 4. Habían venido desde el este, desde la dirección del valle. Se habían acercado a menos de 50 metros antes de retroceder. Probablemente vieron el humo de la chimenea. Probablemente vieron a Nashoba salir a revisar las trampas ayer por la tarde. Estaban haciendo reconocimiento, evaluando, decidiendo cómo actuar. Regresó adentro. Sara estaba despierta ahora, sentada en el catre con los ojos muy abiertos. Había aprendido a leer su lenguaje corporal también. Sabía que algo andaba mal. «¿Están aquí?»,
preguntó. Estuvieron. Anoche. Pero se fueron. Volverán. No era una pregunta. Era certeza. Nashoba asintió. Se sentó a la mesa y comenzó a revisar sus armas. El rifle Winchester antiguo, pero bien mantenido. Su arco y flechas. 2 cuchillos de caza. Una pistola Colt de 6 tiros que había pertenecido a su padre. Sara lo observó trabajar en silencio. Luego se levantó y comenzó a vestirse adecuadamente, ajustando la ropa prestada, amarrándose el cabello. «Enséñame», dijo. Nashoba levantó la vista. «Enséñame a usar el rifle». La estudió un momento. Vio determinación donde antes solo había miedo. Asintió. Pasaron las siguientes horas en una pequeña hondonada detrás de la cabaña. Nashoba le mostró cómo sostener el rifle, cómo apuntar, cómo respirar antes de apretar el gatillo. Sara era torpe al principio. El retroceso la sorprendía. Fallaba los tiros. Pero no se rindió. Disparó una y otra vez hasta que sus brazos temblaban, hasta que finalmente logró darle a un árbol a 30 metros. «Bien», dijo Nashoba. «Otra vez». Y ella disparó otra vez. No hablaron mucho durante el entrenamiento. No había tiempo para palabras. Pero algo pasaba entre ellos con cada disparo, con cada corrección gentil que él hacía a su postura. Estaban convirtiéndose en equipo, en aliados. Cuando el sol comenzó a bajar, regresaron a la cabaña. Nashoba preparó una comida simple mientras Sara limpiaba el rifle que había estado usando. Comieron en silencio, pero era un silencio cómodo ahora. Compañeros preparándose para la batalla. Después de comer, Nashoba salió a preparar el perímetro. Colocó trampas simples, alambres a baja altura que harían tropezar a alguien en la oscuridad, latas vacías con piedras adentro que harían ruido si alguien las pateaba, ramas secas estratégicamente ubicadas para crujir bajo el peso. No eran defensas elaboradas, pero le darían advertencia, y advertencia era todo lo que necesitaba. Cuando terminó, encontró a Sara de pie junto a la ventana, mirando hacia las montañas oscurecidas. Se veía pequeña en su ropa prestada, vulnerable, pero había algo más ahora en la forma en que sostenía sus hombros, algo más recto, más fuerte. «¿Crees que vendrán esta noche?», preguntó sin voltearse. «No, todavía están decidiendo. Mañana, tal vez pasado mañana. ¿Cuántos crees que sean? 3, quizás 5, no más. ¿Y nosotros? Somos suficiente». Ella se dio vuelta para mirarlo. En sus ojos había una pregunta que no hacía con palabras. «¿Por qué haces esto?», preguntó finalmente. «Podrías dejarme ir. Decirme que no es tu problema. Estar seguro». Nashoba se tomó su tiempo para responder. Fue hasta el fuego y se sentó en el suelo cerca de las llamas. Sara lo siguió y se sentó frente a él. «Cuando perdí a mi familia», comenzó, eligiendo las palabras con cuidado, «me perdí también a mí mismo. Por mucho tiempo. Viví pero no estaba vivo. Respiraba pero no sentía». Sara escuchaba sin interrumpir. «Luego te encontré bajo ese hielo, tus ojos todavía abiertos, todavía luchando. Y pensé». Se detuvo, tragó. «Pensé que tal vez los espíritus me daban una oportunidad de hacer bien lo que hice mal antes, de proteger cuando no pude proteger». «No me debes nada», dijo Sara suavemente. «Lo sé», respondió Nashoba, «pero me lo debo a mí mismo». Las lágrimas corrieron silenciosas por las mejillas de Sara. No las limpió, solo dejó que cayeran. «Tenía tanto miedo», susurró. «Todos los días, cada hora. No poder escapar, no poder gritar, no poder». Su voz se quebró. «Me sentía muerta por dentro. Vacía». «No estás vacía», dijo Nashoba. «Cruzaste un lago congelado para ser libre. Eso no es vacío. Eso es fuego». Sara soltó un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. «Casi me mató. Pero no lo hizo. Y ahora estás aquí, viva, libre, y vas a seguir estándolo». Ella lo miró durante un largo momento. Luego extendió su mano a través del fuego. Nashoba la tomó. Su apretón era firme a pesar del temblor. «Gracias», dijo ella, «por verme, por no dejarme morir». «Gracias», respondió él, «por recordarme qué es importante». Se quedaron así, manos unidas sobre las llamas, 2 almas rotas encontrando algo parecido a la paz en la compañía del otro. Afuera, el viento comenzó a soplar. Traía el olor de nieve fresca y problemas en camino. Pero adentro, junto al fuego,
Había calor. Había propósito. Y cuando llegara la tormenta, enfrentarían juntos lo que tuvieran que enfrentar. Llegaron al mediodía del 9º día. Nashoba los vio mucho antes de que llegaran a la cabaña. 4 hombres a caballo, subiendo lentamente por el camino nevado. No intentaban esconderse. Querían ser vistos. «Sara», llamó en voz baja. Ella apareció a su lado en la ventana, el rifle ya en sus manos. Había aprendido a estar siempre lista. ¿Son ellos? Sí. Nashoba pudo ver la tensión invadir su cuerpo, pero no retrocedió. Se quedó junto a la ventana, observando. «¿Qué hacemos?» «Tú te escondes. Yo hablo con ellos». «No. Me quedo contigo». «Sara». «No», repitió, y su voz tenía ahora una fuerza que no había tenido antes. «No me escondo más. No de él». Nashoba la miró. Vio miedo en sus ojos. Sí, pero también vio algo más. Rabia. Determinación. La chispa de una mujer recordando que tenía poder. Asintió lentamente. «Está bien, pero quedas detrás de mí. Y si digo que corras, corres». «De acuerdo». Nashoba tomó su Winchester y salió de la cabaña. Sara lo siguió, quedándose cerca de la puerta, el rifle de práctica en sus manos temblorosas. Los 4 hombres detuvieron sus caballos a unos 20 metros de distancia. Eran exactamente lo que Nashoba esperaba. Tipos duros, curtidos por el trabajo brutal y la violencia casual. Llevaban rifles en sus monturas, cuchillos en los cinturones. Vestían ropas de trabajo manchadas y sombreros de ala ancha. El que estaba al frente era diferente. Más grande, más viejo, con una barba roja que le llegaba al pecho y ojos pequeños y crueles. Llevaba un abrigo de piel que había visto mejores días. Este era Cullen. Nadie habló durante un largo momento. Solo el viento silbando entre los pinos. Finalmente, Cullen sonrió. Fue una sonrisa terrible, sin alegría. «Bonito lugar que tienes aquí, indio». Nashoba no respondió. Mantuvo su rifle en una posición casual pero listo. Sus ojos estudiaban a cada hombre, evaluando amenazas, calculando distancias. «Estoy buscando algo que me pertenece», continuó Cullen. «Una chica. Rubia. Joven. Estúpida como ella sola. Se me escapó hace como una semana. Me dijeron que un indio la sacó del lago. No veo ninguna chica aquí», dijo Nashoba. Cullen rió. Fue un sonido áspero como rocas chocando. «No me tomes por tonto, salvaje. Vi el humo de 2 personas cocinando. Vi ropa de mujer secándose afuera ayer. Sé que está aquí». Detrás de Nashoba, Sara dio un paso adelante. Él sintió el movimiento más que verlo. «Sara». «No», murmuró sin voltear. Pero ella ya había pasado a su lado, colocándose junto a él. El rifle temblaba en sus manos, pero lo sostenía firme. Los ojos de Cullen se iluminaron cuando la vio. Fue como ver a un depredador identificar a su presa. «Ahí está mi chica», dijo, y su voz goteaba falsa dulzura. «Sara, cariño, nos tenías preocupados. Es hora de volver a casa». «No es mi hogar», dijo Sara. Su voz apenas era audible, pero las palabras salieron claras. «Claro que sí», respondió Cullen. «Te di techo, comida, trabajo, y así me pagas. Huyendo en medio de la noche. ¿Tienes idea de cuánto me costaste?» «No me debes nada», dijo Sara, un poco más fuerte ahora. «Oh, pero tú sí me debes». La voz de Cullen se endureció. «Y vas a pagar. Pero seré generoso. Ven ahora, y solo te daré una paliza. Nada más. Las otras chicas necesitan ver que hay consecuencias, eso es todo». Sara dio un paso hacia atrás involuntariamente. El miedo inundó su rostro. Nashoba habló entonces, su voz tranquila pero con un filo que cortaba más profundo que cualquier grito. «La mujer dice que no va. Ya escuchaste tu respuesta. Ahora date vuelta y vete». Cullen lo miró como si acabara de notar a un insecto. «No te metas en esto, indio. Esto no es asunto tuyo. Lo es ahora». ¿Ah, sí? Cullen sonrió de nuevo. ¿Vas a pelear por una puta que ni siquiera conoces? Nashoba sintió que Sara se encogía ante la palabra. Sintió cómo le atravesaba. La rabia subió caliente y rápida en su pecho, pero su voz permaneció fría. «No voy a pelear», dijo. «Solo voy a matarte si das un paso más cerca». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento pareció detenerse. Los otros 3 hombres miraron a Cullen, esperando órdenes. Cullen estudió a Nashoba, calculando. Vio la forma en que sostenía el rifle.
Vio la quietud absoluta en sus ojos. Vio a un hombre que había matado antes y lo haría de nuevo sin pestañear. «Tienes agallas, salvaje», dijo finalmente. «Pero agallas no son balas. Somos 4. Tú eres 1. 2, corrigió Sara, levantando su rifle un poco más alto. Cullen rió, pero sonó forzado. «¿La chica? Por favor. Probablemente ni siquiera sabe dónde está el gatillo». «Hazme probar», susurró Sara. Algo cambió en los ojos de Cullen entonces. Furia. Orgullo herido. Había esperado que Sara se derrumbara, que llorara y suplicara. En cambio, estaba parada junto a un hombre dispuesto a morir por ella. «Está bien», dijo Cullen, jalando las riendas de su caballo. «Jueguen a la casita todo lo que quieran. Pero Sara», su voz se volvió veneno puro, «cuando vuelva, y voy a volver, con más hombres, con más armas, te voy a hacer desear haberte quedado bajo ese hielo, y voy a hacer que este indio tuyo lo vea antes de matarlo». Dio vuelta a su caballo. Los otros 3 lo siguieron. Cabalgaron de regreso montaña abajo, desapareciendo entre los árboles. Nashoba no bajó su rifle hasta que los perdió de vista completamente. Incluso entonces se quedó parado, escuchando, esperando. Sara comenzó a temblar. El rifle cayó de sus manos a la nieve. Se dobló hacia adelante, abrazándose a sí misma, y soltó un sollozo que había estado conteniendo. Nashoba la guió gentilmente de regreso adentro. La sentó cerca del fuego y le preparó té caliente. No dijo nada mientras ella lloraba, solo se quedó cerca, una presencia sólida. Finalmente, cuando sus sollozos se calmaron, Sara habló. «Lo siento». «¿Por qué?» «Por no esconderme, por complicar las cosas. No complicaste nada. Hiciste lo correcto. Casi nos matan». «No, casi nos matan cuando regresen. Hoy solo nos amenazaron». Sara soltó una risa sin humor. «¿Cuánto tiempo tenemos?» 2 días. 3 como máximo. Necesita tiempo para reunir más hombres, conseguir más armas. ¿Y qué hacemos?» Nashoba se levantó y comenzó a caminar por la cabaña, pensando. «Nos preparamos. Convertimos este lugar en una fortaleza. Y cuando vengan, les mostramos que subestimaron al indio y a la chica». Sara lo miró con ojos rojos de llorar pero brillantes con algo nuevo. Esperanza, tal vez. O algo más peligroso. Creencia. «¿De verdad crees que podemos ganar?» Nashoba la miró directamente a los ojos. «Creo que vamos a pelear. Y creo que no van a llevarte de regreso. Más allá de eso...» Se encogió de hombros. «Los espíritus decidirán». Sara asintió. Se limpió la cara con la manga y se puso de pie. «Entonces enséñame todo lo que sepas. No quiero ser solo alguien que proteges. Quiero ser alguien con quien peleas». Nashoba sonrió. Era la primera vez que sonreía en 5 años. «Ya lo eres», dijo, y comenzaron a prepararse para la guerra. Los siguientes 2 días pasaron en un frenesí de actividad. Nashoba transformó la cabaña y sus alrededores en un campo de batalla preparado. Colocó trampas más serias, hoyos poco profundos cubiertos con ramas, cuerdas atadas a altura de cuello de caballo, estacas afiladas escondidas bajo la nieve en los caminos de aproximación. Le enseñó a Sara cada centímetro del terreno, los lugares donde podían esconderse, las rutas de escape si todo salía mal, donde había guardadas armas adicionales. Memorizaron señales silenciosas para comunicarse en la oscuridad. Sara aprendió a recargar el rifle rápido. Aprendió dónde apuntar para detener a un hombre. Aprendió a controlar su respiración cuando el miedo amenazaba con ahogarla. Pero Nashoba le enseñó algo más importante. Le enseñó a pelear no con rabia, sino con propósito. La rabia te hacía estúpido, decía. El propósito te hacía peligroso. «¿Cuál es tu propósito?», le preguntó una noche mientras practicaban en la oscuridad. «Sobrevivir», respondió Sara. «No», dijo Nashoba. «Más profundo». Sara pensó durante un largo momento. «Ser libre». «Mejor, pero aún más profundo». Ella cerró los ojos. Cuando los abrió, había fuego en ellos. «Nunca más dejar que alguien me quite mi poder». Nashoba asintió. «Ese es tu propósito. Aférrate a él cuando venga la pelea». La segunda noche, mientras compartían carne de ciervo junto al fuego, Sara habló de cosas que había mantenido enterradas. «Había una chica en el campamento», dijo en voz baja. «Katie. Tenía 17 años. Intentó escapar hace 3 meses. Nashoba esperó, sabiendo que necesitaba decirlo.
Cullen la encontró. La trajo de vuelta. Nos hizo observar mientras... Su voz se quebró. Quería asegurarse de que ninguna de nosotras intentara lo mismo. «Lo siento», dijo Nashoba. Murió 2 días después, de las heridas. O tal vez solo dejó de querer vivir. Las lágrimas corrían por su rostro. Le prometí que si alguna vez tenía oportunidad, escaparía. Por ella, por todas nosotras. Lo cumpliste. Pero las dejé atrás, a las otras. Las salvarás, dijo Nashoba. Cuando esto termine, iremos a las autoridades. Clausurarán ese campamento. ¿De verdad crees eso? Sí. ¿Por qué? Porque ahora tienes prueba. Me tienes a mí como testigo. Y porque no vas a parar hasta que sean libres. Sara lo miró con una mezcla de gratitud y dolor. No sé cómo pagarte por todo esto. No hay deuda entre nosotros. Solo... Nashoba buscó las palabras correctas. Solo 2 personas tratando de hacer lo correcto. Esa noche, Nashoba le contó más sobre Aiyana y Talula. Sobre cómo Aiyana tejía mantas con patrones tan hermosos que la gente venía de pueblos vecinos para comprarlas. Sobre cómo Talula había comenzado a aprender las canciones de su madre, su voz pequeña y dulce. «¿Cómo lo soportas?», preguntó Sara. «El dolor de perderlas». «No lo soporto», dijo Nashoba honestamente. «Solo sigo respirando, un día tras otro, esperando que algún día duela un poco menos». «¿Duele menos ahora?», Nashoba consideró la pregunta. «Diferente», dijo finalmente. «Tener un propósito de nuevo ayuda. Protegerte, pelear por algo, me hace sentir menos vacío». Sara extendió su mano y tocó la suya brevemente. «Ellas estarían orgullosas», dijo, «de lo que estás haciendo». Nashoba no confió en su voz para responder. Solo asintió. El tercer día amaneció claro y frío. Demasiado tranquilo. Nashoba lo supo en sus huesos. Hoy vendrían. Revisó las trampas una última vez. Repasó el plan con Sara. Comieron una comida simple en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Cuando el sol comenzó a bajar, Nashoba habló. «Es tiempo». Sara asintió. Había una quietud en ella ahora, una calma que venía de aceptar lo que estaba por venir. Apagaron el fuego. Oscurecieron la cabaña. Tomaron posiciones en lugares estratégicos que habían preparado. Nashoba detrás de un muro de troncos que había construido. Sara en la ventana trasera con línea de tiro clara hacia los caminos de aproximación. Y esperaron. El sol se hundió. Las sombras se alargaron. Las estrellas comenzaron a aparecer. Entonces, justo cuando la oscuridad se volvió completa, Nashoba escuchó el primer sonido. Caballos. Muchos. Le hizo una señal a Sara. Ella asintió, su rostro pálido pero determinado. Los caballos se acercaron. Nashoba contó al menos 8, quizás 10. Cullen había traído un ejército. Las voces flotaron en el aire frío. Órdenes siendo dadas. Hombres moviéndose en posición para rodear la cabaña. Luego la voz de Cullen, amplificada, gritando. «Última oportunidad, indio. Manda a la chica afuera y tal vez te deje vivir». Nashoba no respondió. El silencio era su respuesta. «Está bien», gritó Cullen. «Lo hiciste a tu manera». Y entonces comenzó el infierno. El primer disparo destrozó la noche. La bala silbó sobre la cabeza de Nashoba y se incrustó en la pared de la cabaña con un golpe seco. Luego vinieron más. Una granizada de plomo y fuego. Las ventanas explotaron. Las balas perforaban las paredes de madera, enviando astillas volando. Nashoba se mantuvo bajo, esperando. Dejó que desperdiciaran municiones, que revelaran sus posiciones. Contó los fogonazos de los disparos. 8 tiradores, distribuidos en arco alrededor de la cabaña. 2 a cada lado, 4 al frente. Cuando hubo una pausa para recargar, se movió. Se deslizó hacia la ventana este y disparó una vez. Un grito. Un hombre cayó. Se movió de nuevo antes de que pudieran responder a su posición. Hacia la ventana oeste. Otro disparo. Otro grito. 2 menos. «¡Sara!», gritó. «¡Norte!». Ella disparó desde su posición, apuntando hacia donde habían visto movimiento. No le dio a nadie, pero los hizo retroceder. Los obligó a buscar cobertura. Los atacantes ajustaron su táctica. Dejaron de disparar indiscriminadamente. Comenzaron a acercarse con más cuidado, usando los árboles como escudos.
Nashoba escuchó el primer grito cuando alguien encontró una de sus trampas. Un hombre chillando en la oscuridad, probablemente cayendo en uno de los hoyos con estacas. 3 menos. Pero seguían viniendo. Eran demasiados. Una antorcha voló por el aire y aterrizó en el techo. Luego otra. Estaban tratando de incendiar la cabaña. «¡Tenemos que salir!», gritó Sara. «No todavía». Nashoba trepó rápido, apagando las antorchas antes de que prendieran. Pero más seguían llegando. Una cayó a través de la ventana rota. Rodó hasta las mantas. Las llamas comenzaron a extenderse. «¡Ahora!», gritó Nashoba. «Plan B». Sara corrió hacia la trampilla en el piso que habían preparado. Llevaba a un túnel estrecho que Nashoba había cavado durante los últimos 2 días. Un pasaje que salía 50 metros detrás de la cabaña, escondido entre las rocas. Ella se deslizó adentro. Nashoba la siguió, cerrando la trampilla detrás de él justo cuando las llamas comenzaban a devorar el interior de la cabaña. Gatearon a través de la oscuridad estrecha, el sonido de disparos y gritos amortiguados sobre ellos. Emergieron en la oscuridad fría de la noche, entre rocas que los ocultaban de la vista. Desde aquí podían ver la cabaña ardiendo. Podían ver las siluetas de los hombres contra las llamas, celebrando, pensando que habían ganado. Nashoba contó. 5 hombres todavía de pie. Cullen entre ellos. Hizo señas a Sara. Ella asintió. Sabía qué hacer. Se separaron, moviéndose silenciosamente a través de la oscuridad, cada uno rodeando el grupo desde lados opuestos. Nashoba se movió como su nombre, como un lobo, sin sonido, sin prisa, cada paso calculado. Se acercó al hombre más alejado del grupo, uno que vigilaba la retaguardia. El hombre ni siquiera supo que Nashoba estaba ahí, hasta que el cuchillo atravesó sus costillas. Nashoba lo bajó silenciosamente a la nieve. 4 menos. Se movió hacia el siguiente. Este escuchó algo, comenzó a voltearse. Nashoba fue más rápido. Un golpe en la sien con la culata del rifle. El hombre se desplomó. 3 menos. Del otro lado, Sara había encontrado su posición. Levantó el rifle. Apuntó al hombre más cercano a ella. Respiró como Nashoba le había enseñado. Apretó el gatillo. El disparo rasgó la noche. El hombre cayó. 2 menos. El caos estalló. Los 2 hombres restantes más Cullen se dispersaron, buscando cobertura, tratando de ubicar de dónde había venido el disparo. «¡Es ella!», gritó Cullen. «La perra nos está emboscando». Corrió hacia donde creía que estaba Sara, su rifle en alto. Nashoba emergió de las sombras directamente en su camino. Cullen se detuvo en seco. En la luz del fuego, su rostro era una máscara de furia y shock. «Tú», escupió. «Yo», dijo Nashoba. Cullen levantó su rifle. Nashoba fue más rápido. Su disparo arrancó el arma de las manos de Cullen, destrozándole 2 dedos en el proceso. Cullen gritó, agarrando su mano sangrante. Los otros 2 hombres vieron a su líder herido y tomaron la única decisión inteligente que habían tomado toda la noche. Corrieron. Se lanzaron a sus caballos y galoparon montaña abajo, desapareciendo en la oscuridad. Dejaron a Cullen solo. Sara emergió de las sombras, su rifle apuntado a Cullen. Nashoba se movió para estar junto a ella. Rodearon a Cullen lentamente. Él retrocedió, todavía apretando su mano destrozada, sus ojos salvajes moviéndose entre ellos. «Está bien», dijo, su voz forzando calma. «Está bien. Fue solo negocios. Nada personal. Podemos hacer un trato. Tengo dinero. Puedo pagar». «Cállate», dijo Sara. Su voz no temblaba, no suplicaba. No, era dura como el hielo que casi la había matado. Cullen la miró y vio algo en sus ojos que lo hizo palidecer. «Sara, cariño, escucha. Te dije que te calles», repitió ella, dando un paso más cerca. Nashoba observó sin interferir. Esta era la pelea de Sara. Su momento. «Me quitaste 8 meses de mi vida», dijo Sara. «Me quitaste mi dignidad, mi libertad. Mataste a Katie. Lastimaste a incontables mujeres. Y creíste que podías seguir haciéndolo para siempre». «Lo siento», dijo Cullen, y era patético, un hombre enorme reduciéndose a súplicas. «Lo siento. Estaba equivocado. Déjame ir, y nunca volverás a verme. Juro». «Tus juramentos no valen nada», dijo Sara. Levantó el rifle, apuntando directamente a su pecho.
Cullen cayó de rodillas. Por favor, no me mates. Tengo familia. Tengo... Katie tenía familia, dijo Sarah. Yo tenía familia. Todas esas mujeres tenían familias. Su dedo se movió hacia el gatillo. Nashoba dio un paso adelante, poniendo su mano gentilmente sobre el cañón del rifle, bajándolo ligeramente. Sarah lo miró, confusión en su rostro. «Es tu decisión», dijo Nashoba en voz baja. «Pero piensa bien. Matarlo cambia. A ti. Por dentro. Nunca vuelves a ser la misma». Sarah lo miró durante un largo momento. Lágrimas corrían por sus mejillas, pero su expresión era firme. «Ya no soy la misma», susurró. «Lo sé», dijo Nashoba. «Pero decide quién quieres ser de ahora en adelante. Una sobreviviente o una asesina. Ambos son válidos. Solo elige con los ojos abiertos». Sarah miró a Cullen, arrodillado y sangrando en la nieve. Miró al hombre que había robado tanto de ella. Luego bajó el rifle. «No vale la bala», dijo. Se volteó hacia Nashoba. «¿Tienes cuerda?» Ataron a Cullen a un árbol. Nashoba le vendó la mano lo suficiente para que no se desangrara. Luego se alejaron y lo dejaron ahí, gimiendo en la oscuridad. «Al amanecer bajaremos al pueblo», dijo Nashoba. «Traeremos al sheriff. Le contaremos todo. Sobre el campamento. Sobre las mujeres. Él decidirá qué hacer con Cullen. ¿Y si el sheriff no cree? Te creerá. Te tengo a ti. Tengo a él», señaló a Cullen. «Y encontraremos ese campamento. Liberaremos a esas mujeres». Sarah asintió. Miró la cabaña todavía ardiendo. «Tu hogar», dijo en voz baja. Nashoba se encogió de hombros. «Solo madera. Puedo construir otro». «Lo siento». «No lo sientas. Valió la pena». La miró. Esta mujer que había sacado del hielo, que había aprendido a pelear, que había recuperado su poder. «Valió cada pedazo de madera», dijo. Sarah sonrió a través de sus lágrimas. Luego, sorprendiéndolos a ambos, se movió hacia adelante y lo abrazó. Nashoba se quedó rígido por un momento, no acostumbrado al contacto humano después de tantos años. Luego, lentamente, levantó sus brazos y la abrazó de vuelta. Se quedaron así bajo las estrellas, dos almas dañadas aferrándose a la esperanza de algo mejor. El fuego ardió hasta las brasas. La noche comenzó a aclarar hacia el amanecer, y por primera vez en mucho tiempo, ambos se sintieron menos solos. El amanecer llegó frío y claro. Nashoba había mantenido vigilancia toda la noche, mientras Sarah dormía cerca del fuego que había construido entre las rocas. No confiaba en que los hombres que habían huido no regresaran. Pero la noche pasó tranquila. Solo estaban ellos, Cullen atado al árbol, y los cuerpos silenciosos de los que habían caído. Cuando Sarah despertó, comieron cecina seca y tomaron agua de nieve derretida. No hablaron mucho. El cansancio pesaba sobre ellos como piedras. Cullen había dejado de quejarse durante la noche. Ahora solo miraba con ojos vacíos, su mano vendada contra su pecho. «Listo para bajar al pueblo», dijo Nashoba. Sarah asintió. Se levantó, recogió el rifle. Entonces lo escucharon. El sonido de cascos acercándose. Nashoba y Sarah intercambiaron miradas. Él levantó su rifle. Ella hizo lo mismo. Pero no era un ataque. Era un solo jinete, acercándose lentamente, con las manos visibles, sin arma dibujada. El jinete emergió de entre los árboles. Era un hombre mayor, tal vez 60 años, con cabello gris y una estrella de sheriff en el pecho. Detrás de él venían otros dos hombres, diputados por la apariencia de sus insignias. El sheriff detuvo su caballo a distancia segura. Evaluó la escena con ojos experimentados. La cabaña quemada, los cuerpos, Cullen atado, los dos sobrevivientes armados y exhaustos. «Soy el sheriff Morrison», dijo, su voz tranquila. «Recibimos un reporte de disparos. Parece que llegamos tarde a la fiesta». «Sheriff», dijo Nashoba, bajando su rifle ligeramente pero manteniéndolo listo. «Ese hombre», señaló a Cullen, «es Cullen. Dirige un campamento maderero ilegal valle abajo. Mantiene mujeres prisioneras. Esta mujer», señaló a Sarah, «escapó. Él vino a recuperarla, con 10 hombres armados». Morrison estudió a Sarah, viendo los moretones que todavía manchaban su rostro, las marcas en sus muñecas. Vio la verdad en sus ojos. «¿Es esto cierto, señorita?» Sarah dio un paso adelante. «Sí, señor. Él me mantuvo cautiva por 8 meses.
junto con otras 4 mujeres. Una murió tratando de escapar. Las otras todavía están ahí. Morrison volteó hacia Cullen. «¿Cullen? ¿Tienes algo que decir?» Cullen escupió sangre. «Ella es una mentirosa. Una puta que me debe dinero. Vine a cobrar lo mío y este salvaje...» «Cállate», dijo Morrison fríamente. «Thompson, Reyes, desátenlo y espósenlo». Los 2 diputados se movieron rápido. Cullen protestó, luchó, maldijo. No importó. Lo esposaron y lo montaron en un caballo. Morrison se volvió de nuevo hacia Sarah y Nashoba. «Van a necesitar venir al pueblo, dar declaraciones, mostrarme dónde está ese campamento». «Por supuesto», dijo Sarah. «Y sobre estos cuerpos...» Morrison miró alrededor. «¿Autodefensa?» «Sí», dijo Nashoba. «Nos atacaron. Atacamos de vuelta». Morrison asintió lentamente. «Eso es lo que pensé. Está bien. Vamos». Largo camino de regreso. El pueblo era pequeño, polvoriento, típico de esta parte del territorio. Morrison los llevó a su oficina, les dio café caliente, mantas limpias. Sarah dio su declaración, cada horrible detalle. Nashoba corroboró lo que había visto, lo que había pasado. Morrison escuchó todo sin interrumpir. Cuando Sarah terminó, se reclinó en su silla. «Necesito que me lleves a ese campamento», dijo. «Necesito ver a esas mujeres. Necesito evidencia». Sarah asintió. «Puedo llevarlo. Está a 2 días al este, escondido en un valle. Saldremos mañana al amanecer. Llevaré 6 hombres, bien armados». Esa noche, Morrison les dio habitaciones en el hotel local. Habitaciones separadas, apropiado. Pero antes de que Sarah subiera, Nashoba la detuvo. «Hiciste bien», le dijo. «Hoy, eligiendo no matarlo. Fue la decisión correcta». Sarah lo miró. «¿Lo crees realmente? A veces pienso que debí haberlo hecho. Por Katie. Por las otras. La justicia lo atrapará», dijo Nashoba. «De una forma u otra. Pero tú puedes dormir tranquila. No llevas su sangre en tus manos». «Llevo sangre», dijo Sarah en voz baja. «Maté a ese hombre anoche, durante la pelea. Eso fue diferente. Eso fue sobrevivir». «¿Cómo vives con ello?», preguntó Sarah. «Con la gente que has matado». Nashoba fue silencioso un largo momento. «Les digo gracias», dijo finalmente. «A los espíritus de los hombres que caen defendiéndome o defendiendo a otros. Les agradezco la lección que me enseñaron, y luego los dejo ir». Sarah absorbió esto. «¿Funciona? A veces». Ella sonrió tristemente. «Gracias. Por todo. Por salvarme. Por enseñarme a pelear. Por verme como algo más que una víctima». «Nunca fuiste solo una víctima», dijo Nashoba. «Incluso cuando te encontré bajo ese hielo estabas luchando. Eso es lo que eres. Una luchadora». Sarah sintió las lágrimas llegar, pero esta vez no las luchó. Las dejó caer. «¿Qué hago ahora?», susurró. «Cuando todo esto termine. No tengo hogar. No tengo nada». Nashoba puso su mano en su hombro. «Tienes todo», dijo. «Tienes tu vida, tu libertad, tu fuerza. Y tienes un amigo, si quieres uno». «¿Amigo? Voy a reconstruir mi cabaña. En un lugar nuevo. Podría usar ayuda. Y compañía, si quieres». Sarah lo miró con ojos muy abiertos. «¿Hablas en serio?». «Nunca digo algo que no sea en serio». Una sonrisa real, la primera que Nashoba había visto en su rostro, iluminó su expresión. «Me gustaría eso», dijo. «Me gustaría mucho». Subieron a sus habitaciones separadas. Esa noche, ambos durmieron mejor de lo que habían dormido en años. 3 días después, regresaron del campamento maderero. Morrison había encontrado a las 4 mujeres, exactamente donde Sarah dijo que estarían. Asustadas, heridas, pero vivas. Las habían liberado. Les habían dado ropa, comida, transporte de regreso a sus familias o donde quisieran ir. Habían encontrado evidencia también. Documentos mostrando que Cullen había estado haciendo esto por años. Decenas de mujeres habían pasado por ese campamento. Algunas habían escapado. Otras, nadie sabía dónde habían terminado. Cullen sería juzgado. Probablemente ahorcado. La justicia, lenta pero segura, había llegado. 6 semanas después, Nashoba y Sarah estaban parados junto al lago. El hielo se había derretido completamente. El agua fluía libre, brillando bajo el sol de abril.
Los pájaros cantaban en los árboles que comenzaban a llenarse de hojas nuevas. Sara miraba el lugar donde casi había muerto. Se veía diferente ahora. No era una tumba. Bueno, era un lugar de renacimiento. ¿Estás bien?, preguntó Nashoba. Sí, dijo Sara, solo recordando. ¿Quieres hablar de ello? No, solo quiero dejarlo ir. Se agachó, recogió una piedra pequeña y la lanzó al agua. Hizo círculos concéntricos que se expandieron hasta desaparecer. Adiós, susurró, a todo lo que era antes. Nashoba se quedó junto a ella en silencio solidario. Entendía sobre decir adiós, sobre dejar ir. Durante las últimas semanas habían construido una nueva cabaña, más grande que la anterior, con 2 habitaciones. Sara había insistido en pagar su parte, trabajando tan duro como él, cargando troncos, sellando grietas, construyendo un hogar juntos. Era diferente de antes. Esto no era el refugio de un hombre huyendo del dolor. Era el hogar de 2 personas eligiendo comenzar de nuevo. Sara había cambiado. Había ganado peso. Sus mejillas ya no estaban hundidas. Sonreía más. Reía a veces. Pero más que eso, había encontrado su voz. Hablaba con confianza. Tomaba decisiones. Se mantenía firme. Nashoba también había cambiado. Las líneas duras alrededor de sus ojos se habían suavizado. El peso constante sobre sus hombros había aligerado. No había olvidado a Aiyana y Talula. Nunca lo haría. Pero el dolor agudo se había convertido en un dolor sordo, manejable. Deberíamos regresar, dijo Sara finalmente. Tenemos trabajo que hacer en el techo. Sí, pero ninguno se movió todavía. Solo se quedaron ahí, lado a lado, mirando el agua. Nashoba, dijo Sara después de un momento. Sí, gracias por no dejarme morir bajo el hielo. Gracias por recordarme por qué vale la pena vivir. Se miraron y algo pasó entre ellos. No romance. No exactamente. Algo más profundo. Reconocimiento. 2 almas que se habían encontrado en sus momentos más oscuros y se habían aferrado mutuamente hasta que volvió la luz. Familia. Eso es lo que eran ahora. No de sangre. De elección. ¿Lista?, preguntó Nashoba. Lista. Caminaron de regreso hacia su nueva cabaña, dejando el lago detrás. Pero llevaban con ellos las lecciones que les había enseñado. Que el hielo siempre se derrite eventualmente. Que la primavera siempre sigue al invierno. Que no importa cuán oscura se ponga la noche, el amanecer eventualmente llega. Y que a veces, cuando crees que tu vida ha terminado, en realidad apenas está comenzando. Los meses pasaron. El verano llegó con su calor y sus cielos infinitos. Sara aprendió a cazar, a rastrear, a leer las señales de la tierra. Nashoba le enseñó las viejas canciones, las historias de su pueblo. A veces venían visitantes del pueblo. El sheriff Morrison de vez en cuando, trayendo noticias. Cullen había sido juzgado y sentenciado a la horca. Las mujeres del campamento estaban reconstruyendo sus vidas. Algunas habían regresado con sus familias. Otras habían empezado de nuevo en otras partes. Una de ellas, una mujer llamada Marie, vino a visitarlos. Quería agradecer a Sara personalmente. Se quedó una semana, ayudando con la cosecha, compartiendo historias. Cuando se fue, abrazó a Sara durante largo rato. «Nos salvaste», dijo, «a todas nosotras». «No», respondió Sara, «nos salvamos juntas». El otoño trajo colores dorados y aire fresco. Sara y Nashoba pasaban las noches junto al fuego, trabajando en proyectos separados pero juntos. Él tallaba, ella cosía. Hablaban poco, pero era un silencio cómodo. El silencio de personas que se conocen lo suficientemente bien como para no necesitar llenar cada momento con palabras. Una noche, Sara habló de repente. «¿Alguna vez piensas en volver? Con tu pueblo, quiero decir». Nashoba consideró la pregunta. «A veces, pero dejé ese mundo hace mucho tiempo. No sé si todavía encajaría». «Yo tampoco sé dónde encajo», dijo Sara. «No soy quien era antes, pero tampoco sé quién soy ahora». «Eres Sara», dijo Nashoba simplemente. «Eso es suficiente». Ella sonrió. «Supongo que sí». El invierno regresó, cerrando el círculo. Pero este invierno fue diferente. La cabaña era cálida, bien abastecida. No había soledad, solo compañía elegida. Una mañana,
Sara despertó y salió a encontrar a Nashoba de pie junto al lago de nuevo. El agua estaba comenzando a congelarse en los bordes. Se paró junto a él. 1 año, dijo. Hace 1 año que me encontraste aquí. Sí. Se siente como una vida atrás. Lo es. Somos personas diferentes ahora. Sara miró el hielo formándose lentamente. No tengo miedo, dijo. Del hielo. De nada. Por primera vez en no sé cuánto tiempo, no tengo miedo. Bien. ¿Y tú? Nashoba pensó. Tampoco tengo miedo. Pero tengo algo que no había tenido en mucho tiempo. ¿Qué? Esperanza. Sara tomó su mano. Él la apretó. Se quedaron así mientras el sol subía, pintando el cielo de rosa y oro, el lago reflejando los colores como un espejo. El hielo crecía lentamente, pero no era una prisión ahora. Solo era el ciclo natural de las cosas. Todo se congela, todo se derrite, todo renace. Y mientras el mundo giraba hacia un nuevo año, hacia nuevas posibilidades, 2 sobrevivientes se mantenían de pie contra el frío, sabiendo que sin importar qué viniera después, lo enfrentarían juntos. Ya no estaban rotos, ya no estaban solos, estaban en casa. Si esta historia tocó tu corazón, compártela, porque todos conocemos a alguien atrapado bajo su propio hielo, esperando que alguien rompa la superficie y los traiga de vuelta a la vida. A veces ese alguien somos nosotros, y a veces, en el proceso de salvar a otros, nos salvamos a nosotros mismos.